Mucha gente me pregunta, Mel Gibson me dice, ¿qué tiene que ver con la película? Nada, la recomiendo nada más, ¿verdad? No, Mel Gibson es productor ejecutivo de la película. Mucho se ha hablado de Sound of Freedom, la película del momento, de Mel Gibson y del verdadero mensaje detrás del film. Así que para borrar todo tipo de duda me senté a charlar con los responsables de Sound of Freedom y no vas a creer todo lo que me contaron. Por si fuera poco, no solo estamos en presencia de los responsables de la película, sino del mismo hombre en el que se basa la historia. Más profundo no podríamos haber llegado. Primero que nada, muchas gracias. Venimos gracias a ti. hablando de la película hace tiempo, así que el público va a estar contento que podamos intercambiar acá un par de minutos. Me gustaría que le cuentes vos a la gente quién sos y qué tenés que ver con esta película, ¿no? Me llamo Alejandro Monteverde, soy mexicano, soy el escritor y director de la película Sonido de Libertad. Claro. Bueno, mi nombre es Jaime Hernández, yo soy el productor ejecutivo de la película. Bueno, yo soy Kelly Shelton y trabajo por Angel Studios, y somos el distribuidor de la película. Yo soy el sujeto de la película, no soy actor. ¿Cómo conectaste vos con la historia? ¿Cómo llegaste a...? Es una historia que me encontró a mí, yo no la busqué. Un día, viendo un reportaje, vi sobre esta temática, sobre el tráfico infantil. Y pues me dolió mucho, pero me dolió más el saber sobre este terror y no hacer nada. Unos días después de que me enteré de esta oscuridad, empecé a escribir un guión. Cuando me habla el productor de la película y me dice, oye, investígate, ¿sabes quién es Tim Ballard? Le digo, no, me dice, pues googlealo y si te interesa te puedo sacar una junta con él porque lo acabo de ver en una conferencia. Lo conozco y me doy cuenta que su vida, su historia, sobrepasaba mi ficción. ¿Qué expectativa tenías antes de que se estrenara la película con un tema tan delicado, ¿no?, como foco de la película? ¿Qué esperabas que pudiera pasar? Mira, la película estuvo guardada tantos años. Yo la terminé de filmar en el 2018. En el 2019 ya estaba terminada de editar. Pues la película estuvo en el limbo muchos años, guardada. Se quedó huérfana. Perdimos nuestro distribuidor. Y pues ya cuando finalmente firmamos con esta distribuidora Angel Studios, pues yo pensé que la película, si hacía 10 millones, era un golazo, ¿no? Y que la película esté en cines también era pues la gran ilusión, ¿no? Ese ya era el logro, que se estrene. Que se estrene, exactamente, ese era el gran logro. El estar a punto de llegar a 200 millones de dólares y que la película sobrepasó a las dos franquicias más grandes del cine, Indiana Jones y Misión Imposible. Eso sí, aunque me lo hubieras contado, no te lo hubiera creído. Entonces el estar ahorita aquí sentados es surreal. Si bien Sound of Freedom es una película con una interesante campaña de marketing, tanto sus defensores como detractores son quienes realmente la transformaron en el hito del año. ¿Se esperaban el movimiento que hubo con la gente? Porque en cierta medida, obviamente ustedes hacen el trabajo, ¿no?, de la película, pero la gente es la que impulsó la película. De acuerdo, es finalmente una sociedad, porque yo creo que nosotros desde nuestra perspectiva como cineastas lo que podemos hacer pues es utilizar el cine como plataforma para poder ayudar a traer luz a este tema tan vital. Pero ya le corresponde a la gente y cada quien desde su trinchera, utilizando la plataforma que tiene a su disposición, en este caso los medios, fuera de ahí pues gente del sector empresarial o ciudadanos comunes, pues tienen que también ellos, pues si eso es lo que les nace, sentir ese llamado de cómo puedo contribuir, ya que cualquier temática pues importante, la única manera de abordarla y de poder tener éxito es unirnos como sociedad y cada quien aportar nuestro granito de arena desde nuestra respectiva trinchera para poder crear una diferencia, marcar una diferencia. El punto quizás más interesante de toda esta historia es cómo los medios de comunicación respondieron a su estreno. Comúnmente cuando una película comienza a ser proyectada en salas de cine, los críticos empiezan a tirarle flores o si no está muy buena, sucede, lo contrario. El chiste es saber si ese film merece que uno compre la entrada y le dedique un par de horas de su vida
vida, pero con esta película pasó algo totalmente diferente. Apenas Sound of Freedom empezó a hacer un poquito de ruido, infinidad de medios de comunicación, y repito, infinidad, comenzaron a hablar básicamente pestes, pero no por la calidad del producto, sino por una serie de cosas que son más oscuras de lo que pareciera a simple vista. Que si conspiranoias, que si un manifiesto político, críticas a los actores y sobre todo que estas cosas no están pasando en el mundo real. Pero ¿por qué creen que es un tema casi prohibido, no? Es tan tabú, no se puede hablar mucho de esto, pareciera. Pues algo muy, muy curioso, porque de hecho cuando nosotros abordamos el proyecto, nuestra esperanza era poder hacer una película sin tintes religiosos, sin tintes políticos, acerca de una temática social tan relevante que nosotros creemos que es una de las pocas temáticas sociales que quedan sobre la mesa donde pues todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Deberíamos de estar de acuerdo, bien dicho. Yo creo que nadie, excepto las personas que tal vez se dediquen a esta industria, pues está en pro del tráfico de menores. Entonces yo creo que toda la controversia ha sido más que nada extra película, por alguna razón, pero pues nuestra esperanza es que la gente se dé la oportunidad de ver la película y llegue a sus propias conclusiones. Y yo creo que esa es una de las razones por el éxito de la película. Es que la gente, cuando la ven, salen del teatro inspirado y mucha gente sale llorando porque no sabían que esto pasaba, no sabían que existían las cosas así y ahora saben y quieren hacer algo y quieren compartirlo. Y mucha gente están haciendo videos, están diciendo, hablando de la película y diciendo a todos que vayan a verla. Gracias a ellos, la película ha sido un gran éxito en los Estados Unidos y esperamos que sea lo mismo, que haga lo mismo aquí en Latinoamérica. Mucha gente me pregunta, Mel Gibson me dice, ¿qué tiene que ver con la película? Nada, la recomiendo nada más, ¿verdad? No, Mel Gibson es productor ejecutivo de la película. Ah, perdón. Y es alguien que pues, ha contribuido al proyecto en diferentes maneras a lo largo de todo, de todo su recorrido. Entonces, definitivamente muy agradecidos con su contribución también. El bloqueo mediático puede responder a muchas cosas, pero entre ellas responde al bloqueo que en realidad tiene el tema central de la película: los horrores que viven infinidad de niños todos los días. Por alguna razón, está bien hablar de cualquier tipo de desgracia, salvo esta. Porque por alguna razón es como que todo está en contra, salvo el público, porque en internet la gente, a mí me volvían loco, seguía hablando de la película, seguía hablando. ¿Qué más querés que te cuente? Ya no sé. Pero que siga. Y si ves los medios, parece que fuera al revés, ¿no? Pues mira, para mí esto es un fenómeno, pero también es como un estudio social, una reflexión que nos enseña que hay un desconecte entre, no todos los medios, pero algunos medios de comunicación y la audiencia. Igual con los críticos, hay un desconecte. O sea, por varias semanas tuvimos 100% en Rotten Tomatoes y esa audiencia auténtica. O sea, como le dicen en Rotten Tomatoes, que es donde están las críticas de la audiencia. Y de los profesionales, digamos. Sí, son la audiencia profesional. Es completamente distinto. Sí, están así. Entonces, eso también nos enseña que la audiencia en esta película en particular, cuando la etiquetan, para mí etiquetar es peligrosísimo. Peligrosísimo. Es como si yo ahorita te digo que tú eres guatemalteco. Nada contra, pero no es verdad. Claro. Entonces, el por qué la necesidad y esa tendencia del querer etiquetar todo, y más ahorita políticamente. A ver, bueno, esta película, pues si fuera comida, no dices, mira, esta hamburguesa es religiosa, es una hamburguesa. Aquí pasó igual. Y de repente las etiquetas se empezaron a convertir en etiquetas ridículas. Y cambiaban, porque primero era una y la audiencia... Si no funciona, decía, ponemos otra. Exacto. Y la audiencia era, no es eso, no es conspiración, ves a verla. Y llegaba la gente, oye, sí es cierto. Al día siguiente cambiaban de etiqueta porque esa no funcionó. Ahora otra etiqueta. Y así se fue, pero la audiencia salió a defender la película y se está dando cuenta, pues, que es muy peligroso etiquetar. Muy peligroso, porque la audiencia llegaba, ve la película y dice, oye, me dijeron los medios que era. Pues no es. Y pues de cierta forma, esa ha sido la travesía de la película. Y pues aquí estamos, pero es una película que explora una temática fuerte, pero te deja cuando acabas la película, es una película inspiradora. Aunque sea una temática fuerte, la audiencia sale en un estado de reflexión y sale inspirada. Eso es
lo que yo he visto de primera. Porque es un tema tan importante que es real, existe, sucede y la película está mostrando eso, ¿no? Sí. Una cuestión real y que los medios intenten tapar una cosa que a fin de cuentas existe, Sí. sucede y es tan importante, ¿no? Sí. Cine es dramatizar, usar elementos, dramatizarlos para exponer una verdad por medio de la interpretación visual y el lenguaje cinemático. Eso es lo que es el cine. ¿Por qué crees que este tema del tráfico y demás es algo tan tabú, no? Porque es un tema importantísimo, pero parece que fuera el tema prohibido. Primero es algo feo, es algo difícil. Muchas personas inocentes no quieren verlo, mucha prensa no quiere como traer algo tan feo, oscuro, negativo a su programa. Pero hay otra cosa aún más, un poco más triste, digamos. En los Estados Unidos hay una lucha ahora contra los niños. Es algo muy loco, algo muy interesante y loco, porque, por ejemplo, hay un movimiento de sexualizar niños, como si fuera algo bueno. Darles fea en nombre de educación sexual en las escuelas públicas. O, por ejemplo, hay un movimiento de cambiar el nombre pedófilo a algo más normal. Para ir normalizándolo, digamos, de a poco. Sí, y hasta las Naciones Unidas hicieron un informe hace como 3 meses diciendo que tal vez es tiempo de considerar, de criminalizar filia. ¿Cómo? Y al mismo tiempo, en los últimos 2 años, 85,000 niños llegaron a la frontera con los Estados Unidos desde México sin padres, sin ningún adulto, y fueron y pasaron con el permiso del gobierno a cualquier persona que quería venir buscándoles. Es loco. Creo que muchas personas no quieren tener la conversación que Sonido de Libertad está presentando. Y por eso están atacando la película. Y también, tristemente, quizás, porque es un gran negocio. Si hay millones de niños atrapados en esto, eso quiere decir que la demanda es muy grande y hay muchas personas que están involucrados, están a cada nivel de poder, que si en negocios o política, no sé dónde exactamente, pero están ahí. Si observamos detenidamente Hollywood o celebridades en general, quienes intentaron tocar este tema, como mínimo vieron sus carreras manchadas de alguna forma. Y esto en cierta medida no hace más que darles la razón. A ver, si yo señalo a gente poderosa y acto seguido me demuestran el poder que tienen, creo que está todo claro. Estamos aquí hablando de una película, pero una película donde no tenemos un actor aquí, ¿no? Me gustaría que me cuentes qué tenés que ver con esta película. Bueno, yo soy el sujeto de la película, no soy actor, pero bueno, sí soy actor en el sentido de que como agente operador encubierto siempre estamos actuando, pero en este caso yo soy el sujeto de la película, sí. ¿Qué sería quién? Para quizás los que no vieron aún la película. Yo he estado trabajando, luchando contra la trata de niños por casi 20 años, empezando en el gobierno, 12 años ahí tratando de navegar con las reglas del gobierno y todo esto. Y burocracia. La burocracia, muy difícil. Y en 2013 estaba trabajando 2 casos, uno en Haití, otro en Colombia, y me metí más allá de lo que debía haber metido. Y cuando me llamaron a regresar diciéndome que ya no puedo, en los 2 casos, ya me retiré del gobierno. Y me quedé ahí para terminar los casos y los 2 fueron exitosos. El de Colombia es el caso que vemos en la película Sonido de Libertad. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a los que están del otro lado y quizás alguien sabe algo, conoce a alguien y tiene miedo de ir contra esto, ¿no? Siempre digo a las personas, por favor, si vamos a resolver esto, tenemos que perder un poco de inocencia, tenemos que tener dolor en nuestras vidas, porque es muy doloroso, ¿okay? Como meterse en este tema. Y sí duele, pero no tanto como los niños. Entonces estamos pidiendo, por favor, y yo he estado pidiendo casi 2 décadas que personas se meten, y es difícil, pero con esta película estoy viendo algo diferente, que sí, millones de personas están listos ahora de pararse, de verlo, de sufrir un poco
para poder ayudar niños. Pero como siempre, la conclusión es tuya. Coméntame por ahí abajo por qué crees que no quieren que veamos esta película. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6 y nos vemos la próxima. Paz.